Bien, señores, en los grandes de la comunicación queremos compartir las honras fúnebres a Ramón Alburquerque Ramírez. El sábado 31 de enero del 2026 sus restos serán expuestos a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Jardín Memorial, avenida 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, Capilla La Rosa, ahí casi por donde vivo yo, ¿sí? Domingo 1 de febrero del 2026 a las 9:30 am, misa de cuerpo presente, culto. A las 10:30 am el cuerpo lo van a trasladar al Congreso Nacional. A las 11:30 am a la Casa Nacional del PRM y a las 12:30 pm partida hacia el Jardín Memorial. Honras fúnebres de Ramón Alburquerque Ramírez, quien reiteramos falleció hoy en horas tempranas de la mañana. Bueno, mira, nosotros tenemos un tema que queremos llevar acá a los grandes de la comunicación. Lo que puede ser un líder y un gobernante, la diferencia entre líder y gobernante. Y entonces vamos a hablar de Joaquín Balaguer, de don Antonio Guzmán Fernández, de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y Luis Abinader. Jacobo Magluta no iría ahí, ¿verdad? No, no. Entonces, lo que vamos a preguntar, Una pregunta, lo que vamos a preguntar. Yo creo como que gobernante o estadista. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre gobernante y estadista de este grupo? Okay. De Joaquín Balaguer, de don Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Luis Abinader. ¿Quiénes son políticos? ¿Quiénes son gobernantes? ¿Y quiénes son estadistas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión es la siguiente. Yo siempre he dicho que cuando hay una carrera dilatada en el poder, el presidente de turno tiene la capacidad de jugar a crecer en la dimensión que quiera, porque tiene todos esos años para repartir el poder, para hacer designaciones de personas que le son afines y de aquellos que le son convenientes. En Joaquín Balaguer se dio que él era el verdadero jefe de Estado, si lo vamos a analizar sin apasionamiento. ¿Por qué yo digo que era el verdadero jefe de Estado? Y ustedes, todo el que me conoce sabe que yo, balaguerista, ni pensarlo. Pero era el verdadero jefe de Estado por lo siguiente. Si Balaguer te decía, yo te voy a designar por 3 meses, tú sabías que eran esos 3 meses, que después de ahí él necesitaba ese cargo para cualquier otra persona que fuera de su conveniencia o que fuera de la conveniencia de la posición donde lo iban a designar. Los demás gobernantes, no sé si era por una cuestión de estilo o por una cuestión de decisión, o por una presión partidaria podría ser también, los demás gobernantes, los demás presidentes de la República tuvieron funcionarios. Por ejemplo, Leonel Fernández tuvo funcionarios que duraron los 12 años de su gobierno. Y el PLD, si lo vamos a medir como la organización que sustentaba el poder en ese momento, tuvo funcionarios que duraron los 20 años del gobierno del PLD en una posición determinada. En el PLD hubo una camada de dirigentes que fueron, por ejemplo, inamovibles. Con Balaguer eso no sucedía. Con Balaguer había una rotación, había un cambio de funcionarios en el menor tiempo posible y cuando menos la gente lo esperaba. Pero probablemente las designaciones, los cambios, las rotaciones son algo común y cotidiano en un gobierno. Pero ¿qué diferenciaba lo de Balaguer?
Lo de Balaguer lo diferenciaba que cuando Balaguer destituía a un funcionario, el funcionario no le iba a hacer rabietas, no le iba a hacer bembita, no le iba a hacer nada. E incluso siempre iba a pontificar a Balaguer como si fuera un dios. Y todavía yo creo que Balaguer está gravitando todavía en la vida nacional dominicana como una figura de principalía política, precisamente porque sus designaciones hicieron que mucha gente promoviera su figura como un verdadero jefe de Estado. Mira, la gran diferencia para mí entre estadista y gobernante es que el estadista es un planificador. A largo plazo. El estadista es un estratega. El estadista tiene metas. El estadista motiva a sus seguidores, a la población en sentido general, hacia una meta definida. El gobernante de turno, siempre piensa en los 4 años que vienen de elecciones y toma entonces medidas en función del populismo. Entonces, para mí, esa es la diferencia entre el estadista, entre el estadista y el gobernante. Entonces, el gran cuestionamiento es, de estos últimos presidentes que hemos tenido, de un Joaquín Balaguer desde el 66, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿cuál de esos gobernantes se le puede dar la categoría de estadista en nuestro país? Mira, yo quiero partir de la pregunta que nos hacemos. Y contigo, Francis, tengo mucha coincidencia, porque es la realidad. Y es lo que los propios estudiosos del comportamiento de las personas que manejan la cosa pública y sobre todo el Estado han escrito y mantienen. El estadista no piensa en que hacer una ejecución de una obra o de algo por presiones momentáneas, ni para que el populismo se rían o estén alegres o se pongan guapos. No, ellos quieren establecer cosas que en el futuro alguien lo recuerde. Y fíjate cómo se hizo y se han hecho muchas cosas en República Dominicana y todavía la gente recuerda a los estadistas, al doctor Joaquín Balaguer, sobre todo, independientemente que fue un dictador, a Trujillo, porque Trujillo tenía una visión de Estado. Sí. Es más, Trujillo se perpetuó en el tiempo y en el cargo, aparte de la megalomanía que existía dentro de él, fue en la parte de que él quería hacerse sentir. Fíjate que Trujillo no era un hombre que tenía quizás la capacidad intelectual más elevada, pero se hacía codear de las personas mejores preparadas y mejores dotadas. Pero cuando no sabía una cosa, mandaba a buscar, porque esos son de las cosas que tienen. En el caso de quién, yo entiendo que del grupo de los que están ahí, estadistas, el doctor Joaquín Balaguer, por la milla, todavía hoy, yo a veces me pongo y busco en cualquiera de estos segmentos de expresiones del doctor Joaquín Balaguer, ¿y tú crees que Balaguer está vivo? Sí. Porque Balaguer te habla de cosas, del tema de la política monetaria, del tema medioambiental, del tema de la política agropecuaria, del tema de la política internacional y de los tiempos. Entonces, y fue uno de los que fue un gobernante, un estadista, porque vamos a darle la categoría de estadista, que comenzó los programas sociales aquí a través de la Cruzada del Amor, que se le dijo, es una cuestión política, pero esa Cruzada del Amor era una réplica de Eva Perón allá en Argentina. Sí. Y entonces a través de esa Cruzada del Amor se llevaba alimentos, se llevaba asistencia médica a sectores vulnerables de la población. Fíjate, otro elemento que hay que adherirle al estadista. El estadista no piensa en el enriquecimiento ni acumular riqueza. No piensa en eso. No. Y de hecho, la mayor riqueza del estadista es la historia.
el paso del tiempo y cómo me van a recordar y cómo voy a vivir en la mente de todos los seres humanos. Mira, Caminero, yo que vivía Balaguer todo el tiempo y eso, y lo seguí mucho, e incluso en muchos de mis escritos lo cito a él y lo vanaglorio en su época, porque Balaguer supo jugar bien el ajedrez de la política. Lo primero que tenía Balaguer es que, como tú dices, Caminero, a él le temía a la historia, al qué dirán mañana. Y eso, cualquier persona que gobierne un país y le tenga miedo al qué dirán, a la historia, se corrige y se guarda de muchas cosas. Por ahí está el famoso libro ese que él escribió y dejó unas páginas en blanco. Memoria de un cortesano. Entonces, eso significa que él le tenía mucho miedo al qué dirán. Y en el caso de Balaguer, yo lo recuerdo como una anécdota que hay de el tipo que tiene un tigre en la espalda y tiene que moverse muy, muy tranquilito porque el tigre está dormido. Y si se despierta, al primero que se va a comer es a él porque lo va a atacar de una vez. Entonces, él tuvo a Trujillo 30 años como un tigre en la espalda y él se manejó con una simpleza y con una dirección y con un cuidado hasta el punto que lo enterró, o digamos que participó u ordenó, o él sabía el magnicidio y salió de él, y de una dictadura de 30 años a la República Dominicana él le devolvió una democracia, buena o mala, con alguna enfermedad e infecciones del pasado, sí que la hubo, pero que él le devolvió una democracia, la estamos viviendo hoy. Y los otros presidentes que vinieron, su deber era, no sé si lo hicieron o no, era fortalecer ese legado de Balaguer, que fue un estadista porque precisamente le temía la historia. Mira, ahora, ¿tú sabes qué pasó ahí? Winston Churchill, que fue el que lideró, ¿verdad? Junto con los rusos, los norteamericanos, los franceses, el enfrentamiento contra los nazis, contra Hitler, un momento muy oscuro de la historia de la humanidad, donde murieron millones de personas. Winston Churchill, ¿verdad? En medio de ese panorama tan incierto, tan duro, con tantas muertes y con tantas derrotas en un momento, él dijo que el político, el estadista, se distanciaba del líder cuando el estadista pensaba en las próximas generaciones. Sí. Y eso es lo que hace grande, a un político cuando llega a ser jefe de Estado. Y es lo que en República Dominicana en un momento determinado nos ha faltado. Jefes de Estado que piensen en las próximas generaciones, no que piensen en lo que digan las redes, no que piensen en lo que diga, en lo que si yo voy a decir favorece o no para las próximas elecciones. Mira, tú sabes una de las cosas que yo me he hecho siempre la pregunta. La mayoría de los políticos admiraban al doctor Joaquín Balaguer. Sí, eso es Óyeme bien, sí. La admiración del doctor Joaquín Balaguer, a pesar de la admiración, el respeto que le teníamos, todos los dominicanos, era tan grande que todos han querido ser Balaguer, aunque sea con su propio estilo. Pero Peña Gómez, que era su adversario número uno, era uno de sus adversarios, lo admiraba muchísimo. Pero el profesor Juan Bosch. Sí, y el profesor Juan Bosch. Pero no solamente eso, sino que todos nosotros, independientemente que tú eres que el PLD, que el Partido Reformista, que todo, era el doctor Joaquín Balaguer. De hecho, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, que fue después del PRD, el otro partido que logró tener un presidente de la República, ¿dónde era que iban al oráculo de quién era que iban a buscar las consultas? No, pero primero tenemos, y que a lo largo del tiempo hemos recordado que los propios políticos dicen, es donde el doctor Joaquín Balaguer que nos mandaba a Lionel, exacto. Es donde el doctor Joaquín Balaguer que nos... A la Máximo Gómez 25. ¿Cómo se llama este señor? Hipólito Mejía. ¿Qué es lo que decía Hipólito? Que para cualquier consulta, cualquier cosa que él quería determinar, lo ha dicho él de su propia voz, yo no sé si ustedes lo han escuchado, sí. Yo iba donde el doctor Joaquín Balaguer, porque el conocimiento de ese señor era tan grande, es que Balaguer conocía, era como que tenía un cofre ahí. No, es que Balaguer, yo conocí una secretaria personal de Balaguer en el bufete
de abogado de un amigo. Esa era su secretaria personal. Y esa señora me dijo a mí que Balaguer conocía el estado de cabo a rabo. ¿Por todo? De cabo a rabo. Y las familias importantes de cada provincia por el apellido. la conocían por el apellido. Sí, ¿Tú recuerdas a Rafael Fomelán? Sí, Ramón. Don Ramón Fomelán. Y el señor Bello Andino, en varias ocasiones, por ejemplo, cuando las visitas que hacía Balaguer los días a la semana, iba 2 veces a los pueblos, y los sábados se hacía una rueda de prensa que él a veces, que él siempre le encabezaba. Nosotros hacíamos el trabajo de la edición para, en ese momento, Circuito Independencia, Canal 6. Ok. Que el amigo y hermano Juan Luis González siempre estaba ahí. Que era el presentador oficial Y de él. en varias ocasiones yo tuve la oportunidad de ir al palacio, porque entonces lo que se hacía era lo siguiente. El presidente Balaguer fue hace 2 años a Maizal. Y en Maizal, aparte de los nombres sonoros que estaban ahí, ¿verdad? Había algo que ocurría, que Balaguer quería que le... Recuerden la ocasión que fue a Maizal tal cosa. Mándame a buscar la información de ese día, qué fue lo que aconteció. Y como memoria gráfica, ya con la metodología y los mecanismos de los videos, él lo escuchaba. Don Pepe. Entonces, tú lo veías que él hacía, pero tú no podías meterle a Balaguer todo en una cabeza, solamente tú le ponías la grabación. Sí. Y esa grabación que se le ponía, Balaguer se la grababa en su memoria de la pi a la pa, de la A a la Z. Sí. Y al otro día tú lo veías haciendo su discurso, montaba su discurso. Tenía una memoria de elefante. Sí, tenía una memoria fotográfica. Sí. Pero también... Pero hay una cosa, ahora viene, ¿verdad? La parte de los otros. Don Antonio Guzmán Fernández fue estadista o gobernante. Un presidente, no. Ese pasó sin pena ni gloria. Ese fue un presidente que no sabía ni siquiera. Yo creo que nunca se dio cuenta que fue presidente de la República. ¿Tú crees? Sí. Bueno, señores, don Antonio Guzmán nada más tuvo una sola medida positiva. ¿Una sola? Sí, importante. Claro. ¿Cuál fue? Liberar las libertades públicas. La despolitización de las Fuerzas Armadas. ¿Se despolitizó las Fuerzas Armadas? En ese momento se puede decir que él hizo una profilaxis, pero no fue que se despolitizó. Recuérdense, señores, que el arraigo que tenía las Fuerzas Armadas venía de una dictadura, después de una dictadura, y así sucesivamente. No era para despolitizarla totalmente, eso era inconcebible. Ahora bien, nosotros estamos hablando de estadista y gobernante. No, y presidente. Y eso también nosotros pero tenemos sígueme con Antonio Guzmán, porque yo tengo la parte mía. Sigue con Antonio Guzmán. Entonces yo lo que quiero decir es, porque quiero hacer Mira, este programa va a ser para la historia. Yo quiero hacer una puntualización. Porque hay que señalar que estamos haciendo un recuento del 66 hasta esta fecha. Sí. Yo quiero puntualizar que estamos haciendo un análisis de la figura del doctor Balaguer, que en muchas ocasiones, yo siempre he dicho que fue mítica, porque Joaquín Balaguer es un tipo que, si lo vamos a analizar sin apasionamiento y sin nada, político más raro de la historia, porque era el hombre más lejano que tuvo la política dominicana en todo su tiempo, el más lejano, y no se puede negar, sin embargo, que tuviera un carisma que era envidiable. Ahora bien, yo digo que en un sistema de doble vuelta como el que nosotros tenemos, Balaguer no hubiese ganado una elección. Ok. Ahora, don Antonio, cuando se trata de don Antonio Guzmán es un tipo que inspiró respeto en el año 1978 y tenían un Balaguer con un desgaste de 12 años de gobierno y un hartazgo de la población. Y además con un trabajo político constante que tenía el Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez a la cabeza, que tenía un liderazgo sólido. Sí, señor. Sólido, porque nadie puede decir. Y
Y ese mismo liderazgo sólido de José Francisco Peña Gómez fue el que dio al traste con la asunción al poder de varios presidentes que tuvo, de los presidentes que tuvo el PRD en ese momento. Ahora, don Antonio no tomó una sola medida económica positiva. Don Antonio no tuvo una obra que se pudiera decir dejó esto, porque el estadista tiene que dejar legado, señores. Si un estadista que estemos analizando que no haya dejado ningún legado, entonces ¿qué? Mira, díganme, ¿cómo lo podemos definir nada, como un estadista? yo Ahora, me podrán decir que hay un legado intangible de Antonio Guzmán, que es el de el respeto a las libertades públicas y la consolidación de la democracia. Eso se le tiene que dar. Bueno, pero eso es un legado importante. No, y los presos políticos, eso se acabó. Sí. Eso es Cualquiera parte, que estuviera preso por una situación política. Eso es parte del legado de don Antonio Guzmán Fernández. Mira, y además, la alternabilidad en el poder. Sí. Recuérdate que esos 12 años de Joaquín Balaguer siempre se le cuestionó porque al final de las elecciones siempre había un manto de misterio y nunca se estableció si ganó o no las Juan elecciones. Esteban Olivero Félix dijo que no. Los triunfos entre comillas. Sí, triunfos entre comillas. Pero, ¿cuál es tu opinión de don Antonio? Mira, yo voy a situarlo a él en una parte intermedia entre gobernante y estadista. ¿Por qué? Porque los estadistas surgen cuando en los pueblos hay grandes crisis. Y tú resolver solamente una parte de esa crisis, ya eso te hace porque te perpetúa en el tiempo. Fíjate que nosotros hablamos aquí, cuando aparece el momento de la libertad, Sigue. de la libertad de expresión, de la libertad política, de la libertad de la sociedad, de que el hombre pudiera sentirse libre. Ya eso es una parte que Antonio Guzmán, nosotros todos debemos agradecerle. Sí. Hoy estamos nosotros aquí sentados y hemos logrado. Yo creo que los pueblos no tienen que agradecerle a los gobernantes. No, pero en el momento cuando te digo, pero fíjate que te digo, yo no lo pongo él como estadista, yo lo pongo dentro de una persona que logró, aunque a media, dejar una impronta en su vida y el paso por la primera magistratura. Esa impronta fue importante. Correcto, pero oye lo que te quiero decir. Porque hubo una transición y esa transición se hizo con un ordenamiento institucional. Hasta tal punto que él se dio un tiro en el palacio. Y el orden institucional no se trastocó. Pero entonces, fíjate una cosa, cuando Antonio Guzmán llega al poder, hasta la propia primera potencia, que en ese momento tenía los ojos puestos en República Dominicana, tuvieron que interceder. Sí. Que el presidente Jimmy Carter, ¿usted recuerda lo que tuvo que ocurrir aquí? Porque esto se quiso hacer trampa. Ahora bien, que él no hiciera grandes cosas que pudiéramos nosotros decir y agradecer y estar y tenerlo más presente, eso no. Su error, que él no tuvo la capacidad de un estadista. Los estadistas no se suicidan. Los estadistas saben, y ellos, porque saben que en el tiempo alguien lo va a llamar. Fíjense, en los casos de los presidentes internacionales, como este señor que duró mucho tiempo de Sudáfrica, Mandela. Sí, y el presidente del Paraguay, que murió hace poco. Son personas que tienen una capacidad. Ahora, Antonio Guzmán no llega a la categoría de estadista. Solamente un hombre... Un presidente. Gobernante. Un presidente. Gobernante. No, bien. Yo entiendo que Antonio Guzmán, el cargo le fue demasiado grande. Él no lo entendió nunca. No entendió lo que era presidente, ni la capacidad. Y hay algo que los estadistas entienden desde que llegan ahí. Ellos saben que están cerquitita de Dios. Y como están cerquitita de Dios, ellos pueden resolver cosas neurálgicas, situaciones, resolverlas de una vez y para siempre. Ya al estilo divino, haciéndola, proyectándola en el tiempo para incluso después que ellos ya no estén, o
hacerla inmediatamente. Esa habilidad para yo entender eso, que muchos presidentes que yo entiendo a mi juicio por ahí han pasado y no entienden ese potencial que tiene. Por ejemplo, yo me acuerdo que para mi tiempo, uno ve la Balaguer era como si uno viera un apóstol, una cosa que bajó que bajó del otro mundo. Hombre mítico. Y solamente ver a Balaguer, uno se regocijaba, uno saltaba como niño y eso. Y uno llegaba a la casa. Y después le agradezco y siempre agradecí que, no sé si eso se está haciendo ahora, que Hipólito Mejía, siendo presidente, a los niños, a los que tenían buenas notas de las escuelas públicas, él le hacía una fiesta cada año allá. Y lo llegaba y lo agasajaba en la, no sé cómo se llama, Cariátide se llama. Sí, eso lo creó Leonel Fernández. Bueno, eso es muy bueno porque un niño, cuando tiene la oportunidad de estar con un presidente y que ese presidente le hable y que ellos puedan palparlo y ver que es una persona que va al baño, que suda y todo, ese niño sale de ahí empoderado. ¿Por qué? Porque la magia, el ángel que tienen ellos, es fácil de que uno se contagie. Luego, Balaguer se quedó como estadista y no hemos podido ver otro Pero, más. Antonio Bien, Guzmán, pero Antonio Guzmán, vamos a analizarlo uno por uno. Vamos a analizarlo uno por uno. No vamos a hacer No pasó Antonio un Guzmán. rollo, ok. sino Vámonos ahora bueno, de Antonio Guzmán entonces apuntamos a de Leonel que Fernández. de que fue Salvador Jorge Blanco. sí, pero en la segunda parte cuando vengamos ahora, pero un resumen, ¿verdad? Del presidente don Antonio Guzmán vamos a destacar que fue el que La libertad. sí, que se caracterizó por abrir la sociedad dominicana que estaba muy cerrada, una semidictadura, ¿verdad? Manejada por Joaquín Balaguer. Entonces los exiliados políticos abrió las fronteras para que vinieran aquí al país, abrió las cárceles, también protagonizó lo que fue una transición democrática en el aspecto de que aquí las elecciones se celebraban y no se sabía quién era el ganador. Y entonces él acabó con eso, gracias a Dios, y hoy podemos decir que las libertades públicas en República Dominicana que disfrutamos. Él no acabó con eso. Él no acabó con eso. No empezó. Bueno, esa incertidumbre. Él abrió la puerta. Porque Sí, tú no puedes decir que él acabó con eso porque hubo un solo periodo que él fue prácticamente el árbitro. Pero después vino una crisis política en el 86. Sí, pero y en el 90 hubo otra crisis política. Pero y en el siempre, 94 hubo pero crisis. siempre se preservó el orden institucional. Sí, pero nunca se rompió. Pero yo dije ahorita, y quizás ustedes no me entendieron, que él fue a media porque él no pudo concluir, él dejó un vacío. Bueno. Entonces no. 43 días. Bien, señores. La intención la tuvo. Los grandes de la comunicación por el canal 74. Estamos analizando quién es un estadista, quién es un líder político en cuanto al manejo del Estado. Y el estadista, como hemos dicho aquí, planifica para las próximas generaciones. Mandatario. El líder político piensa en las próximas elecciones. Y entonces, de Joaquín Balaguer, don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, ¿quiénes de ellos son estadistas y quiénes son políticos? Una pausa. Sí, el mambo.